¿Sabes qué duele más que la transfobia? Que no te crean cuando denuncias, que te silencien cuando intentas existir. Eso fue lo que le pasó a Nahuar Jiménez. En mayo de 2025 su cuerpo apareció en una cuneta de El Carmen de Bolívar. Nahuar era una mujer trans activista, defensora de derechos humanos y también era vecina, hija y amiga. Llevaba meses denunciando amenazas, pero nadie la protegió. Miren, en Colombia en el primer semestre de 2025 se reportaron 19 transfeminicidios y en el 2024 175 personas de la comunidad LGBTIQ+ fueron asesinadas en el país. Eso significa que el 48% de todos los crímenes de odio reportados en Latinoamérica ocurrieron aquí, en un solo país que representa apenas el 17% de la población de la región. Entonces, ¿de qué sirven las leyes si seguimos fallando en proteger la vida? Porque esto no es solo un tema de política o de derechos, es un tema de cuidado, de amor, de dignidad y también de memoria. Colombia ha dado pasos importantes, claro, hay que reconocerlo. Uniones de hecho desde 2007, adopción por parejas del mismo sexo desde 2015, matrimonio igualitario en 2016, incluso en junio de 2025 se aprobó en primer debate la ley integral trans. Pero nada de eso sirve si seguimos callando cuando asesinan, porque el orgullo no es una fiesta, es una respuesta a la violencia. Por eso los invito para que se queden en esta conversación, porque esto también puede ser un asunto de familia, un asunto que nos involucre a todos, un asunto que debemos afrontar desde la escuela, desde esas primeras esferas, cuando los niños están creciendo. Con educación desde el amor podemos salvar vidas y por supuesto con aceptación y respeto, porque nuestra sociedad no debe estar condenada a una muerte por la orientación sexual o por la decisión que tome cada individuo. Así que si ustedes quieren reflexionar, si quieren aprender más de esto, si quieren incluso denunciar algún caso, pues este es el espacio indicado. Quédense en esta conversación porque esto también puede ser un asunto de familia. La diversidad sexual y de género atraviesa hogares y comunidades. Colombia ha avanzado en derechos: matrimonio igualitario, adopción homoparental, reconocimiento de identidades trans, pero la violencia persiste. Asesinatos, amenazas, exclusión en escuelas y trabajos, leyes que protegen en el papel, pero una cultura que discrimina en la práctica. Ser LGTBIQ+ en Colombia sigue significando enfrentarse a prejuicios, jóvenes que deben ocultar su identidad, parejas cuestionadas por su derecho a criar, personas trans rechazadas en hospitales. La diversidad no destruye las familias, las amplía, las fortalece y las hace más humanas. Cada historia diversa es también una historia de resistencia. Frente al odio y al silencio, emergen colectivos, marchas y redes de apoyo. La visibilidad se convierte en un acto político y afectivo, porque un país donde ser diferente aún puede costar la vida, mostrarse es también un acto de sobrevivencia. Twiggy, Connor, Edgar, Luis Felipe, gracias por estar aquí con nosotros en este programa. A ver, arranco con Connor. ¿Qué tanto la familia puede empezar a incidir aquí en Colombia para que se cambien esos patrones de violencia contra las personas que tienen una identidad o que eligen una identidad distinta a la que qué sé yo, costumbre, cultura, normativa, social desde hace tantos tiempos impone?
Bueno, nosotros tenemos en claro de que a las personas se les hace un poquito difícil el tema de otras personas o gente completamente diferentes a ellos. Siempre quieren seguir el patrón de persona hombre, nació hombre, de mujer, nació mujer, y eso no se puede cambiar, y todo ese tipo de cosas. Pero yo veo que no debería ser así, ya que pues estamos cambiando. Por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona trans masculino, trans chico, y lo que estaba hablando hace días con una persona era que yo estoy generando una clase de hombre diferente. No es un hombre cotidiano machista ni nada de este tipo de cosas, entonces creo que de ahí parte también la familia. Si yo ya estoy empezando a mostrar algo que visualmente no se nota mucho, puedo generar una familia un poquito diferente, que se abarque a las, de cierta manera, como a las necesidades de las personas que están creciendo en un entorno diferente en este momento. Yo creo que también las familias deberían hacer eso, Claro. como tratar de conocer un poquito al respecto sobre los temas, y si no se les da por el lado, no hay ningún problema, igual no se le van a criticar, simplemente hay que apoyarlos en cualquier cosa. Así es. A ver, Edgar, quiero tu opinión al respecto. ¿Qué tanto están incidiendo las familias? Porque si queremos como cuestionarnos de entrada qué es lo que está pasando en las familias que de alguna forma irrumpe en la sociedad, se refleja en el total de la sociedad para tener unos niveles de rechazo tal que llegan a la supresión física del otro, a unos extremos de violencia absolutamente intolerables, pues. Bueno, yo creo que lo que está pasando en las familias es algo mucho más amplio, y es la parte de aprender a respetar al otro y aprender a respetar al otro desde sus formas. Creo que hoy tenemos que hablar de formas diversas, no solamente centrándonos en el tema de la diversidad, sino también hoy tenemos mujeres que sacan adelante a sus hijos solas, hombres que sacan adelante a sus hijos solos, otros tipos de familia, ¿cierto? Más allá de esa familia que veníamos acostumbrados desde lo conservador y lo hegemónico. Entonces creo que están incidiendo, no podríamos generalizar porque creo que hemos ido avanzando con espacios como estos y conversaciones como estas, hemos ido avanzando para que las familias tengan una perspectiva distinta. Sin embargo, sigue predominando altamente el porcentaje de esas familias que quieren pensar en eso hegemónico, esas familias que le dicen a la mujer, te va a dejar el tren, ¿qué pasa con los hijos? Al mismo hombre, ¿los hijos para cuándo? ¿La esposa para cuándo? ¿La relación de pareja para cuándo? Entonces creo que sí terminan incidiendo un poco en esos comentarios que generan al final acciones con daño. Sí. Generan acciones con daño que, quieran o no, tienen unas afectaciones en la salud mental de esa persona que está recibiendo ese comentario, esa reflexión, ese rechazo, esa discriminación. A eso me refiero, Twiggy, esas afectaciones en salud mental, porque ¿qué pasa si yo siento que yo no encajo en una cajita donde me quieren poner y yo necesito salir de esa cajita para sentirme realmente como un ser humano amado, valorado, pero no me dejan? ¿Cuáles son esas afectaciones? Porque sé que usted lo ha vivido en carne propia, además. Claro que sí, son múltiples, pero también quisiera hacer como un balance de lo que acaban de comentar nuestros compañeros nuestros compañeros, y es precisamente cómo incidir en los cambios de familia. Hay dos familias, la heterosexual, la heteronormativa, de donde salimos muchos diversos, y las familias diversas. El cambio se tiene que hacer también dentro de los programas que existen y que tienen la institucionalidad y ese compromiso de líderes, lideresas y organizaciones, que debe ser puntual también en dejar un referente a ese cambio. Y ese cambio muchas veces pues son con leyes y todo ese tipo de cosas, pero yo creo más en la humanidad, más en sensibilizar de frente a las personas con amor, con enseñanza, con las memorias que existen de las luchas LGTBI, y mucho más de las mujeres trans. Pero también quería hacer pues el aporte también que también tenemos que mirar dentro de las familias LGTB internas. ¿Qué está pasando ¿cierto? allí? ¿Qué está pasando allí? ¿Por qué, Twiggy? Porque tanto los hombres trans como las mujeres tienen diferentes pensares. Muchas veces, y estoy hablando de las memorias, las mujeres trans nos construimos casi en una obligación de ser muy femeninas.
Entonces esa mentalidad de ser muy femeninas, eran sumisas, tener un esposo, quien les pegaba y todo eso, entonces éramos mucho más legítimas ante la sociedad como mujeres. Okay. También, y replicábamos dentro Es de como eso. volverse a meter Sí, a la cajita, a como la que di un cajita de brinco, esto. pero en la cajita al fin y al cabo. Sí, replicamos y gritamos una cosa, pero volvemos y nos encerramos en, Okay. en esa normatividad, ¿sí? Entonces también como nosotras vamos políticamente despertando, ¿sí? Ujú. Si estamos exigiendo unos derechos, una igualdad y todo eso, es también liberar y sanar nuestros cuerpos de todas esas reglas que se nos ha impuesto. Y también desde lo identidad trans, también creo, y también desde lo lesbiano, se ve que también hay un tipo de violencia que uno de los sujetas de estas personas, de estas familias, ejerce el poder sobre la otra. Entonces creo que tenemos que hacer una mirada para afuera y para adentro de nosotros mismos, cómo estamos viviendo y haciendo familia. Interesante eso, yo quiero, Luis Felipe, que me ayude, porque mire que uno pensaría que son las familias heteronormativas las que están ejerciendo alguna presión, pero aquí lo que creo es que está como en construcción todo este tema de las identidades, en una ebullición que evidentemente va a tener un desarrollo, ¿no? Sí, lo que pasa es que a veces vemos que esos patrones que se repiten en las familias heterosexuales también se repiten en las familias diversas, en las familias conformadas por personas LGBTIQ+. Por ejemplo, en Calidiversidad hemos recibido casos de familias conformadas por parejas del mismo sexo, donde las personas dicen, me están violentando, ¿sí? Pero me da pena denunciar violencia intrafamiliar, porque siempre en el imaginario común es el hombre que le puede pegar a su esposa, que es lo que comúnmente vemos frente a casos o reportes en fiscalía, pero también hay violencia de esposo que está golpeando a su esposo, de esposa que está golpeando a su esposa. Sí, también hay unos patrones de violencia ahí y es importante hablar y asumirlo. ¿Cómo están conviviendo las familias conformadas por personas de la población LGBTIQ+, en términos de garantías? ¿Qué patrones están repitiendo? ¿Cómo está el tema del respeto hacia la otra persona? Y creo que es muy importante poder asumirlo porque definitivamente no está en el radar, las personas no están denunciando, les da pena, les da vergüenza y en esa dinámica pues vamos a encontrar muchas barreras. Hay un fenómeno, Edgar, y es el fenómeno de la alteridad, el otro. Ese otro que como no es igual a mía y yo no me veo reflejando, entonces con él tengo una serie de actitudes de o lo invisibilizo, no le hago caso o lo elimino. Creo que se presenta en muchos ámbitos, pero aquí ¿cómo se está expresando frente a la diversidad sexual? Bueno, específicamente yo acompaño muchos ejercicios desde el ámbito de la salud. Entonces, en el ámbito de la salud uno sigue encontrando profesionales de la salud con ese pensamiento hegemónico, con ese pensamiento que discrimina, con ese pensamiento que no me hable de eso, o cuando llegamos con conceptos como un enfoque diferencial dentro de las instituciones de salud, dentro de las mismas familias, gente que dice, le acepto hasta lo afro, lo indígena, el fenómeno de la migración, pero de eso, porque cuesta incluso decirlo, Imagínate. de eso no me hable o de eso no quiero conversar. Entonces empieza uno a encontrar realmente esas barreras, esas acciones negativas, esos espacios poco seguros para las personas, en donde desconocemos que tienen los mismos derechos, la misma constitución política de 1991 en Colombia nos habla de poder entender y de poder atender las necesidades del otro más allá de cualquier tipo de discriminación. Pero en la norma queda muy bien, pero en lo real empieza uno a encontrarse que el panorama es totalmente diferente. Sí, Conor, quiero una reacción a eso, me parece interesante. Ni siquiera podemos nombrarlo, no sabemos dónde ubicarlo y por ende discutir y llegar a acuerdos, pues todavía más lejos, ¿no? Mira que sí pasa eso. A veces a las personas se les dificulta aceptar las cosas, entonces prefieren no hablar del tema. Ajá. No, ¿sabes qué? No hablemos de eso porque es que no lo entiendo. Entonces, como no lo entiendo, tampoco quiero entenderlo. Entonces no se toman tampoco el tiempo necesario para poder dejarse explicar de cierta manera cómo son las cosas en realidad, porque el mundo está cambiando y las cosas están cambiando. Y uno tiene que como entrar en razón de que no todo va a quedar igual y las cosas cambian y evolucionan y así debería ser. Pero hay personas que son un poquito más cerraditas en una cajita, tal cual como usted dijo, y eso es lo que dificulta todo este tema.
pero no hablarlo es también un tema de violencia simbólica. Sí, claro, es un tema. ¿Y cuáles son esas implicaciones? Pero si no me estás dejando hablar del tema, entonces básicamente sí me estás violentando porque no me estás dejando es que tú me escuches de cierta manera. Entonces, si tú no me estás escuchando, entonces ahí estás violentándome todo lo que yo estoy pensando y lo que yo quiero darte a reflejar, eso es violencia. Claro, esa negación del otro, que Claro arranca que por sí. ni siquiera, o sea, es que al punto de que ni siquiera quiero darte un lugar, menos una voz y mucho menos una acción política, pues es que es como un rango de negaciones, ¿no? Sí, mira que no quisiera dejar tampoco escapar los comentarios de nuestros compañeros, pero como vimos hablar un poco de lo trans tiene que ver mucho también con nuestras actividades y esas familias trans. Me tocó en mucho tiempo pues ejercer las actividades sexuales pagas y eso es una familia. Eso es una familia que se hace de calle, que se hace ahorita de diferentes espacios, ahorita virtuales y todo ese tipo de cosas, pero la salud mental es afectada totalmente. En cualquier ámbito de labor, calle, webcam, lo que sea, la Incluso salud hasta en la mental casa. se afecta, Total. sin denigrar del trabajo como sexual como trabajo. Pero es también parte de mi compromiso como madre trans en la ciudad, en el país y en los países que he visitado y todo, es cambiar esos imaginarios de convivir como mujeres trans en actividades sexuales pagas. La comunicación, ¿cómo empezamos a sanar desde aquí si la policía no me protege? ¿Cómo vamos a comenzar a sanar si mi familia me rechazó y escogí esa familia de actividades sexuales pagas, mis compañeras y mis hijos? ¿Cómo vamos a empezar a no replicar esas falsas madres que existieron en la anterior? Muchas veces me tocó, ¿sí? Esas falsas acogidas donde me costó la vida. ¿Y qué es una falsa madre? A ver, eso es muy de memorias, está en mi libro Narrativas Puteriles Trans de Twiggy, donde contamos, y esa es otra manera de reivindicarnos y empezar a cambiar interiormente también para sanar las personas trans, las mujeres trans, en el ejercicio de actividades sexuales pagas. Cuando dices madre falsa, ¿es qué es? ¿Porque eran hogares de acogida o qué era? No, te acogían en diferentes espacios. En ese tiempo no existían las webcam, estaban las cárceles, las calles, y nos acogían, te daban un pasaje, todo eso, pero eso tiene un costo muy alto. Claro. ¿Sí? En tu integridad. De hecho, vender nuestros cuerpos a otras personas, cobrarnos los espacios físicos en otras ciudades en el mundo, en Holanda, en las vitrinas, en el bosque de Bolonia, todo ese tipo de cosas. Inclusive nos agredían nuestros cuerpos cuando no funcionaban a su bolsillo, a sus intereses económicos. Y esto es una verdad que la estamos ahorita con líderes argentinas y todo hablando. Mientras no sanemos eso, no reconozcamos también ese tipo de violencia, las mujeres trans en actividades sexuales, que es un ejercicio tan delicado, tan poderoso para mí porque ha sido mi sostenibilidad, otra forma de hacer familia y otra forma de cambiar las vidas de las personas en actividades sexuales pagas. Okay. Vamos a hacer, un corte comercial, guárdeme la idea y ya volvemos. Okay. Había interrumpido un poco a Luis Felipe, que tenía una reacción antes de irnos a comerciales, así que le doy el espacio para que usted intervenga. Frente a lo que decía Twiggy, la Corte Constitucional en el 2011, mediante la sentencia C-577, reconoció esa diversidad de familias. Y dice la Corte que la familia está donde está el amor. Entonces, esas mujeres trans que conviven en un espacio, sí, pero que también tienen un interés por el cuidado de la otra, por el respeto de la otra, por el bienestar de la otra, allí también hay una familia. Lo mencionaba en otro espacio, cuando la abuela está criando a sus hijos también hay una familia. Sí, esos esposos que conviven, esas esposas que están conviviendo, allí también hay una forma de familia, y en esa dinámica es fundamental que las familias estén preparadas. Miren, nosotros en noviembre recibimos el caso de dos chicos, uno de 17 años y uno de 22 años, que venían desplazados de Bucaramanga, zona rural de Bucaramanga.
ellos manifestaron, digamos, ya hacen pública su orientación sexual a sus papás y los papás literalmente llamaron a la guerrilla, les dijeron, los vamos a entregar a la guerrilla porque no queremos tener 2 hijos homosexuales en esta casa. Y ellos vinieron desplazados a Cali, el de 17 años fue recibido en un hogar del ICBF y el de 22 años pues a buscarle trabajo, a ver dónde podían ubicarlo. Pero esas realidades pasan. ¿Por qué las familias no están preparadas? ¿Por qué las familias no abordan el tema de, y si mi hijo o mi hija está probando sustancias psicoactivas? ¿Y si mi hijo o mi hija me dice que es gay, que es lesbiana? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Cómo contemplamos las posibilidades de esa cabecita, ese mundo allí, de qué quiere ser, de cómo quiere asumirse, de qué problemáticas puede estar viviendo para saberlas manejar? Entonces no estamos preparados, simplemente llegó y no supimos cómo manejar la situación, nunca leímos, nunca investigamos, nunca quisimos manejar el tema y ahí es donde vienen tantas problemáticas. Y eso que usted dice me da pie para saltar al punto fundamental que nos reúne aquí y es el retroceso de derechos, porque creo que en vez de estar desarrollándonos más hacia mayores niveles de aceptación, parece que en las leyes está, pero cada ley es una pelea cada vez más dura y se nos viene toda una orientación ideológica que no solo está aquí en este país, digamos, la estamos viendo en muchos otros países donde definitivamente se le está cerrando la puerta a los avances que hay en materia de derechos de comunidades diversas y quiero, por favor, Edgar, que me ayude a entender qué es lo que está pasando y no sé, cómo se puede resistir frente a eso. Yo creo que hay una palabra clave que hay que tener en cuenta también y es que la sociedad a veces busca invisibilizar, está invisibilizando una realidad que está en el mundo entero, una realidad que no es de los últimos años, que a lo largo de la historia ha estado presente. Entonces yo creo que lo primero sería un ejercicio como de aceptación. No podemos generalizar porque si bien tenemos todas esas historias de familia con esa incidencia negativa, también hay unas pocas que ya nos están mostrando otro tipo de respuestas. Conocemos casos de un padre de familia que cuando le dice no me siento niño, me siento niña, el papá le dice mañana vamos con el rector y vamos a hablar y vamos a manifestar que vas a partir del lunes con el uniforme de niña. Entonces también hay unas historias muy lindas y muy positivas, pero son muy pocas. Y necesitamos que todos los que vean y escuchen estas conversaciones también entiendan que esa persona diversa y que ese tipo de familia diversa puede estar no solamente en otras casas, en otros hogares, sino que empieza por nosotros mismos. Que en nuestras casas podemos tener un hijo, un nieto, un sobrino, un amigo, alguien cercano. Creo que cuando empezamos a interiorizar que también el tema está muy cerca de nosotros, por ahí podemos avanzar. Sí. Creo que cuando empezamos a entender también que hay que abrir nuevas oportunidades y que hay que generar espacios seguros para estas personas, porque si no hay esos espacios seguros, por eso vienen las ideas de suicidio, tristemente los intentos de suicidio, casos que hemos tenido en Colombia tan fuertes, ¿cierto? El manejo de la palabra, cómo el padre de familia, la madre de familia, desde el manejo de la palabra genera una violencia verbal hacia el otro. ¿Cierto? Esa necesidad de querer encasillar, esa necesidad de querer que el otro sea como uno, piense como uno. En las mismas relaciones de pareja, incluso heterosexuales, vemos cómo hay personas que dicen es que tú me conoces y sabes que eso no me gusta, tiene que ser como a mí me gusta, tiene que ser como yo te lo he dicho que me gusta. Entonces, como una imposición. La imposición y cómo el otro tendría que cambiar, y ahí es donde estamos hoy reflexionando de que tiene que haber esa apertura, apertura para entender cómo lo maneja el programa, cómo lo maneja el tema que hoy nos invita. Las formas son diversas, ya las experiencias son diversas. Lo que vive el uno no necesariamente lo vive el otro, ya. Todas las personas diversas no fueron abusadas sexualmente. Romper un poco con ese estigma, esos preconceptos que se tiene. Todo el que dice ser gay no se ha querido siempre vestir de mujer, ¿ya? Las preguntas, ¿y quién es la mujer de los dos? Exacto. ¿Y quién es el hombre de los dos? Entonces se vuelve muy violento. Cuando la sociedad rompa con esa violencia, cuando la sociedad se eduque, cuando la sociedad tenga procesos informativos,
creo que vamos a tener una sociedad mucho más cercana y mucho más sana hacia el tema. Conor, eso que él dice me parece súper clave porque es tal el desconocimiento, entonces empezamos a vincular lo que venimos hablando, hay una invisibilización, hay una falta de voluntad de reconocer a un otro, a una alteridad, a una forma diversa de existir en este mundo y ni siquiera el lenguaje. Entonces usted ahora me decía, es que nosotros también podemos demostrar que podemos ser hombres diversos, otra clase de hombres, otro modelo de hombres, porque no me ayuda a entender eso que ustedes están aportando también. Mira que él dijo algo que es completamente cierto y quería como también ayudarle un poquito al respecto con el tema de las familias. Y resulta y pasa que pues cuando uno está con una persona, en mi caso que yo soy una persona trans, como que también te encasillan en, bueno, tú eres el hombre, el macho que provee. Sí. Listo. Y pues la mujer es la que tiene que estar ahí, pues uno también debería romper esos parámetros y decir, bueno, está bien, somos una relación, estamos juntos, somos una familia, porque pues ya vivimos juntos, entonces deberíamos romper esos lazos y simplemente dejar ser y fluir a cada persona como tiene que ser. En este caso, pues si yo me considero una persona trans, yo sé que yo tengo que proveer en la casa porque lastimosamente mi familia y todas las familias le han enseñado a uno de que el hombre es el que trabaja y la mujer es la que se queda en la casa haciendo el aseo y bla, 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 lo cual me parece completamente machista, porque es que la mujer también puede salir, puede conseguir un estudio muy bueno. No, lo estamos haciendo. Ajá, y lo están haciendo en este momento y me parece excelente. Entonces, yo creo que también esos parámetros de familia que le implican a uno que tiene que hacer las cosas como ellos dicen y como la tradición dice, a mí me parece completamente errado. La verdad, o sea, yo no lo entiendo en ese sentido, pero sí sé que está muy errado que me digan a mí por obligación cómo tengo que ser yo de hombre si yo quiero ser un hombre diferente. Claro. Si yo quiero enseñarle a esta sociedad de que pueden existir hombres que les guste el color rosado. Así es. Sin que me cataloguen como una persona gay o algo así. Entonces, o puede haber un hombre que simplemente un día le guste que se deje crecer el pelo, porque sí, porque me gusta. Entonces, ahí es donde entran los parámetros. O, por ejemplo, en el caso de las chicas trans, que es que la chica trans no puede tener barba. Entonces, pero si ella un día dice, no, pues yo quiero tener mi barba porque me veo espectacular con mi barba, ¿qué le impide hacer esto? Solamente le impide y le limita las personas que están como cerradas en todo ese tema. Y ahí es cuando llegamos con lo de la violencia, que no me dejas explicar lo que yo te quiero decir, entonces como tú no quieres escuchar lo que yo quiero decirte, un desencuentro total. Un desencuentro total, entonces para ellos yo vengo siendo, no sé, algo raro, un bicho extraño por ahí, entonces ese es el problema ahí. Y quiero darte la palabra, Luis Felipe. Eso lo vengo escuchando por ahí hace 15 años. Y yo digo, ¿cómo así que? Porque, claro, un poco retomando lo que Edgar decía, la gente no quiere entender, le parece complejo. Digo, pero imagínese cómo se complejiza hacia el interior, no hay acuerdos y yo llego a decir, venga, ¿cómo es? Y tampoco encuentro los acuerdos, no es como lógico esperar que diga, sabe que yo no quiero saber, que no debería ser. Pero vamos, papaya. Eso se escucha mucho y digamos la endodiscriminación, que es la discriminación dentro de la misma población, está muy marcada. Sí. Está muy marcada, entonces hay dos bandos, por ejemplo. El bando de las personas heterosexuales que cuando llegamos a una reunión con personas LGBTIQ+, dicen, llegaron los problemáticos y las problemáticas. Esa reunión no va a avanzar porque no dejan avanzar, porque siempre están poniendo sobre la mesa sus problemáticas, porque tienen diferencias personales, pero además también está la posición de la misma discriminación. Entonces a veces uno escucha comentarios como que, hagamos la mesa de trabajo, pero no vas a invitar población trans porque es que ellas aquí se agarran, ¿sí? Hay discusiones, entonces empieza ese roce. Y yo digamos que considero el tema de las etiquetas importante en términos legales. ¿Sí? Por ejemplo, la Corte Constitucional actualmente no tiene sentencias sobre personas queer o no binarias. ¿Sí? Y es importante que haya un marco normativo en términos de garantizar los derechos para esas personas no binarias. ¿Qué dice la Corte Constitucional? ¿Qué dice la Corte Suprema de Justicia? Como ya, por ejemplo, lo hay con las personas transgénero. Las personas trans son las que más sentencias de la Corte Constitucional han tenido porque son las que más acciones de tutela han presentado. Entonces, las etiquetas son importantes en términos legales. Para las mujeres trans y hombres trans que hay para los hombres gay,
y hombres bisexuales, que hay para las mujeres lesbianas, sí, en términos de reconocer los derechos de esas particularidades de cada una de las siglas. Pero en términos de etiquetas de segregación, sí creo que hay que repensarnos esto, porque si es crear guetos para, no estemos con los de allá o con las de acá, porque son complejas, porque hay peleas, y entonces esa endodiscriminación sigue estando tan marcada. Sí, algo que yo quisiera aportar es que de las diferentes identidades hay unas necesidades, hay unos deseos, hay unas expectativas, y todo esto finalmente se logra a través del diálogo y de la escucha. ¿Por qué lo digo? Porque a veces se piensa, y sé que es así, y la estadística nos muestra que en temas de salud las personas trans son las que tienen mayores discriminación, mayor necesidad en el tema de salud. Pero también cuando uno dialoga con las mujeres lesbianas, también tienen una necesidad, de los hombres gay, igual los queer también. Y vuelvo y resalto el tema de la escucha, del diálogo, de la buena comunicación, porque es clave también preguntar, no asumir. Sí. Porque la gente asume, ¿no? La veo así, entonces la voy a sacar del estado y la voy a tratar como mujer. Y si no quiere que la trates como mujer... Es respetuoso preguntar y está bien preguntar, claro, y no es agredir preguntar, pero es lo que no hacemos. Yo quisiera que no me dejaran no perder la oportunidad de lo que tú dices. Rapidito, porque voy a muy comerciales, rapidito. hágale, Twiggy. Y una cosa es la inclusión y otra la diferencialidad. La gente discute que nos queremos poner a un lado. No. Es que la salud es en general, la atención debe ser igual para todos, pero hay diferencialidades de nuestros cuerpos. Una mujer trans necesita tiene otras necesidades, una atención de salud diferencial, y eso tiene que ver mucho con la cultura, con las inclusiones, que se dicen inclusiones, pero tenemos unos temas diferenciales. Nuestras cuerpos todas de cierta manera son diferentes, y más cuando se transita. Vale, me toca ir a comerciales y ya regresamos. ¿Y el ventilador? Tío Helio, estoy haciendo una tarea sobre el orgullo. ¿Qué es ser LGBTIQ+? Es una forma de ser tú mismo con orgullo. Significa que hay muchas maneras de amar y de ser. Yo, por ejemplo, soy gay, me gustan los chicos. ¿Y eso está bien? Claro que sí, todos tenemos derecho a amar y a vivir como somos. Durante muchos años a las personas LGBTIQ+, se les negaron derechos básicos, pero las cosas están cambiando gracias a quienes alzaron la voz. ¿Cómo cuáles derechos? Casarse, tener una familia, estudiar sin miedo, ir al médico sin ser juzgados. Hoy hablaremos de la igualdad. Todas las personas, sin importar cómo se sientan o a quién amen, tienen los mismos derechos. Profe, yo soy un niño trans. ¿Eso también está bien? Por supuesto, Mateo. Lo importante es respetarnos y que tú te sientas feliz siendo tú. Mamá, ¿sabías que Mateo es trans? Y me parece valiente. Todos debemos sentirnos seguros siendo quienes somos. Y tú siempre apoyaste a tío Helio. Al principio me costó entender, pero lo más importante es el amor. Siempre estaré para él. Hoy muchas personas LGBTIQ+ pueden vivir con más libertad, pero aún falta camino. En algunos lugares siguen siendo maltratadas o excluidas. ¿Te molesta que sea trans? No, para nada. Estaba aprendiendo sobre nuestros derechos. ¿Quieres ayudarme con el cartel para la feria? Sí, hagámoslo juntos. Excelente trabajo, chicos. Esta feria es para celebrar el respeto, la diversidad y el amor. Y para recordar que todos tenemos derechos. Gracias, Natalia. El mundo necesita más corazones como el tuyo. No es difícil, tío. Solo hay que ver con amor. Yo vuelvo a elevar esto al tema de lo político y que ha estado muy en boga aquí en Colombia, y es sobre el tema de la cátedra de género. Es decir, hemos hablado de que ni siquiera sabemos cómo abordar estos temas desde afuera de las comunidades. Y cuando se intenta decir tenemos que empezar a hablar y tenemos que empezar a hablarlo desde la educación, salta la sociedad entera a tener posiciones políticas. Ya por ahí estoy viendo una pieza política que dice yo no voy a votar por la persona que defienda cátedra de género, aborto, igualdad o sea, ya se convirtió en una pieza política de tomar una decisión, y yo quiero arrancar con cada uno de ustedes que me cuente cuáles son los efectos de eso
para acrecentar este problema que termina en una violencia de la supresión de un ser humano? Bueno, definitivamente el desconocimiento, ¿sí? Lo que puede generar violencia. Yo soy docente en una escuela de posgrados y hay un módulo que dicto que se llama el enfoque de género para la innovación social. Y cuando he dictado este módulo, hay muchas personas que trabajan en diferentes alcaldías del departamento, están en diferentes espacios y me dicen, profe, yo no sabía esto, profe, yo pensé que era de esta manera, ¿sí? Y ahora con lo que estoy viendo me queda mucha claridad en el tema, ¿sí? Y la gente empieza a cambiar esos imaginarios, ¿sí? Y uno dice, es importante que hablemos de diversidad, es importante que hablemos de género, es importante que conozcamos, porque a veces del desconocimiento sin querer estamos discriminando a alguien, claro. Como por ejemplo sin preguntarle su nombre identitario. Ay, yo no sabía. ¿Sí? Aquí la cédula dice tal, yo llamé a la persona de esta manera, como nos ha pasado con los bancos, y recibimos la cantidad de denuncias que ustedes quieran, pero es que el asesor del banco, ¿cómo es que está viendo que ese es mi nombre legal, pero me está viendo a mí una mujer? ¿Por qué no me pregunta cuál es mi nombre? ¿Sí? ¿Por qué no tiene esa sensibilidad para reconocer mi expresión de género? Y ya por ahí todo lo que pueda pasar. Entonces la educación es importante para mí, es fundamental en términos de garantizar derechos y de reconocer a la otra persona. Connor, inclusive un niño, el efecto que esto tiene en los niños que se sienten distinto, como el caso que tú decías ahora. Si le es difícil a un adulto reivindicar sus derechos, imagino yo a un niño que todavía se está preguntando qué es lo que me está pasando y yo como que no encajo en estos moldes. Bueno, sí, ahí es difícil, ¿no? Porque pues si es un niño, lastimosamente cuando no son aceptados por sus familiares o algo, se van de la casa. Y ahí es cuando terminan en ciertos pasos y ciertas cosas que no deberían ser así. Pues, no sé, en mi familia es completamente diferente, como que todos nos apoyamos y como que tratamos de que en nuestra familia no importa lo que tú seas, lo importante es que todos te queremos, pero yo sé que no todas las familias son así. Entonces, siento que desde la familia, desde el hogar, se tiene que enseñar que pues tu hijo o tu hija puede salir de cierta manera y no hay ningún problema. Tienes que ayudarlo a hablar. Claro, tenemos que decirle a nuestros hijos, bueno, si él ya uno lo ve con pasos, uno no le va a decir, tú ya eres así, ¿no? Porque uno nunca sabe cómo madura la persona. Claro. Entonces, solamente es ayudarlo y quizás si sientes que no puedes con el tema, tratar de que por medio del EPS o algo, pagar psicólogo, para que le pueda ayudar, pero igual no creo que todos los psicólogos sepan abordar ese tipo de temas. Sí. Porque, por ejemplo, a mí me tocó el caso de un psicólogo, de una psicóloga que no sabía cómo abordar mi tema. Pero como ella fue muy comprensiva, ella simplemente me dijo, mira, yo no sé abordar tu tema, yo nunca he hablado con una persona trans, pero pues te voy a direccionar a tal persona, que esa persona sí sabe, y claro, esa persona sí tenía conocimiento. Yo no tengo nada en contra de esa mujer, la verdad, muy buena profesional, y me encanta que me haya sido muy sincera, porque una cosa es que tú no sepas nada del tema y aún así me estés hablando un poco de cosas que yo completamente te voy a decir, ay, Dios mío, ¿qué me estás diciendo? Ese postureo es todavía peor, me parece que fue honesta y demasiado dijo, no puedo. Honesta y me ayudó. Gusta, claro, me ayudó bastante, hasta el son de ahora, pues todavía sigo con terapia y estoy con otra psicóloga que tampoco conocía mucho del tema, pero esta sí se está empapando. Entonces ella sí me está como ayudando y todo eso, y me parece bastante bueno. Entonces, si lo puede hacer esta profesional, porque simplemente uno siendo no profesional no hace como el esfuerzo para poder entender a tu hijo y saber qué es lo que le está pasando. Claro. Porque a veces esos ataques de rebeldía terminan siendo en sí lo que en realidad estoy buscando tu hijo, qué quiero ser, qué soy. Está buscando su imagen, exacto. Twiggy, ayúdeme también con ese tema. Sí, yo sigo insistiendo que por décadas se nos ha impuesto la pedagogía de la crueldad para las personas LGTBI. Somos satánicas, nos vamos al infierno, no tenemos perdón, una cantidad de estigmas hacia nosotras y nosotras impresionantes. Pero hay que seguir educando. Muchas veces desde la academia es difícil lucharlo, pero también es un compromiso de lideresas, líderes, de todas esas batallas que hemos liderado por años para tener una casa de LGTBI. También como desde estas cuerpas ancestrales comenzamos a llevar un mensaje. Estuve la semana pasada en el Cauca, en el Salón de Artistas, y llevaron una mujer como yo a un espacio de esos donde habían indígenas masái y toda esta cuestión, había una persona africana invitada,
y todo, pues esas culturas también replican esa cultura de la crueldad para con las personas trans. ¿Y cómo puedo yo dar una formación, una educación? Es con mi propia cuerpo. Es como decirle a estas familias, el día que me gradué, a esta edad, poderle estar en un escenario donde la mayoría eran padres cisgéneros, hijos y hermanitos que estaban en el grado, y poder decirle, aquí estamos, aquí existimos, alzar mi bandera y decirle, pedirle a todas esas familias diversas, heterosexuales y de todo, que tenemos que tener educación. Creo que esa es otra manera de nosotras de aportar e incidir, de formación cultural y de qué sentimos desde acá, porque hay muchas cosas académicas, lo constitucional y de todo, pero las personas muchas veces no lo sienten. Llevas una par a hablar sobre sus realidades y todo eso, y la gente se sensibiliza mucho. Sí, ese diálogo es importante. Y ya estaba hablando, a ver, Luis Felipe, le doy la palabra y después voy a preguntarle a él. Me dio risa ahorita con algo que dijo Twiggy, porque me hizo recordar un caso frente al tema de lo satánico, que nos satanizan también. Pues tuvimos el caso de una chica que llega y nos dice, mira, yo soy abiertamente lesbiana. Si yo le conté a mi mamá hizo un drama horrible, fue a la iglesia, la mamá va a una iglesia cristiana, le contó al pastor y el pastor le dijo, mire, su hija tiene un demonio y el demonio está en la cama de ella, en el cuarto de ella. Entonces, cuando ella pase por su lado, usted aléjese porque ella la va a volver lesbiana también a usted. Entonces ella me dice, mira, yo llegué del trabajo un día y llegué a la cocina, entré a la cocina y mi mamá salió gritando, diciéndome, no te acerques, tú me vas a pegar a ese demonio, yo no quiero ser lesbiana. Y yo, ¿en serio, Beni? O sea, todavía seguimos manejando ese discurso de que estamos poseídos por un demonio y no sé qué, y pues, ¿qué tiene que hacer uno? Proceder legalmente. Es que hablando de la crueldad, Edgar, llegamos a las terapias de reconversión. Es decir, no, como tiene ese demonio, a uno le hacen exorcismo y a otro lo someten quién sabe a qué cosa. No quiero ni siquiera pensar qué son esas terapias, pero es así como eliminar al otro. Vuelvo, insisto, de lo que estamos hablando aquí. Es de una negación de una realidad, de un desconocimiento que termina y arranca en muchas violencias simbólicas o la física. Creo que siempre cuando hablamos con la sociedad encontramos que hay tres conceptos claves, que es lo que está pasando en las familias. Es la discriminación, es el rechazo, pero ese es el desconocimiento del que hemos venido conversando en este rato. Nos dicen muchos profesionales incluso que los que aceptan y dicen el tema es muy interesante, pero ha llegado tarde el tema. Entonces dicen, habría que en las escuelas, en las universidades, y quien está estudiando y quien se está formando como médico en cualquier área de la salud, de la pedagogía y demás, habría que llegar más fuertemente con estos temas y de manera más oportuna, porque nos dicen muchas veces en la academia no escuchamos temas de enfoque diferencial, no escuchamos tema de cómo abordar a una mujer trans, de las necesidades de una mujer lesbiana, de las necesidades de un hombre gay, de anteponer la palabra persona cuando nos vamos a referir a ese, o a esa o a ese. Sí, antes del género es persona. Persona gay, persona lesbiana, persona trans, para enmarcarla en esos derechos, para enmarcarla también como un ciudadano con las mismas capacidades de todos. Entonces vuelvo a ese tema de la desinformación, invitar, si hoy nos escuchan, no sé, directores de programa, rectores de universidad, instituciones educativas, coordinadores, rectores. Hoy en las instituciones educativas les da miedo abordar el tema, no lo quieren abordar, dicen no, ese tema no lo debemos abordar porque los docentes aquí son arcaicos o porque los imaginarios que tienen. Nos hemos encontrado con EPS donde nos han dicho no debiéramos trabajar esa estrategia de conversar en salas de espera estos temas porque quienes atendemos son personas mayores. Y le digo, ¿y usted se imagina si esa persona mayor, su nieto, su nieta hace poco le contó que era diverso, que era diversa? ¿Cuánto le puede ayudar? Claro, ayuda. ¿Cuánto le puede ayudar? Claro. ¿Cómo seguir trabajando esos procesos en donde la información todos los días llegue mucho más a quien tiene que llegar? Vea, y yo tomo eso para arrancar la serie de conclusiones porque quería, por eso, a cada uno le voy a pedir una conclusión. Y en estos días tuve una conversación también con un grupo de amigas muy reacias por toda esta ola política de, cátedra de género, pero 2 o 3 de ellas con hijos o nietos
que son diversos. Entonces es como, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es esta bipolaridad de que por un lado estás viendo en tu casa misma que hay personas que están cuestionando los géneros tradicionales, pero tú te niegas siquiera a hablar del tema? Entonces, conclusión, Twiggy, arranco con usted rápidamente. Bueno, mensaje para la gente que nos está viendo. Esa negación de la sociedad no tiene que ver solo con el género. Vamos mirando que tienen unos perjuicios totales también con las condiciones de vida, porque y mucho más enfático con las mujeres trans. Las mujeres trans que son negras por negras. Si ejercen las actividades sexuales pagan. Por eso. Por eso. Las apedrean como a Magdalena. ¿Sí me entiende? Entonces todo ese tipo de cosas aumentan la violencia hacia ciertas poblaciones e identidades y de todo. Creo que es bastante lo que estábamos diciendo, seguir insistiendo, no es perder la esperanza. Yo soy una persona que no perdió la esperanza a pesar de mis discapacidades y de todo, pero también es hablar realmente de qué está pasando desde nuestras cuerpos. Y también traer a colación lo no binario, se tiene que agendar. Sí. Se tiene que agendar porque nosotras hemos hecho toda una agenda ancestral como mujeres trans. Creo que también hace falta dentro de esa binaridad que ellas y ellos se comiencen a agendar, ¿sí? Para poder incidir en la política y cambiar esos estigmas. Es muy difícil para una persona decir ella, ¿sí? Entender todo ese tipo de posiciones de otras personas, que me tocó a mí como mujer trans. Muchas gracias, Twiggy. Conor. Bueno, yo creo que la conclusión podría ser que tengamos un poquito más de apoyo entre la misma sociedad y nuestras familias, porque hay niños que nacen siendo personas diferentes y empiezan a sufrir su discriminación desde muy temprana edad. Entonces las familias o tus círculos sociales son los que tienen que ayudarte para que puedas seguir tu camino tal cual como tú lo quieras hacer. Entonces yo creo que aquí sería como más importante que las familias se involucren en las cosas de sus familiares, en sí, entre su mismo círculo, y que no los discriminen. Simplemente tomen un librito, entren a internet, miren qué es lo que está pasando, y si no lo entienden, pues vayan, no sé, a terapia, pregunten, a nosotros no nos incomoda que nos estén preguntando cosas, simplemente pregunten y nosotros respondemos y eso es todo. Gracias, Conor. Te tocó cerrarlo, Felipe. Bueno, que reconozcamos y valoremos la diversidad, eso es fundamental para las familias. El mensaje de respeto, de aceptación es fundamental, y decirles a quienes apenas estén asumiendo que contamos en Cali con un programa como Cali Diversidad. Nosotros tenemos asesoría jurídica totalmente gratis, acompañamiento psicosocial totalmente gratis, activamos rutas de trabajo social en términos de garantizar los derechos de la población. Nuestro WhatsApp es 323-370-0470. Ahí siempre estamos atentos a acompañar los casos, a recibir a la población y bueno, todo lo que requieran con lo que tenga que ver con temas de diversidad sexual y de género. Buenísimo ese dato, muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos para entender mucho más y para abrir mentes, que creo que nos hace falta hace mucho rato. Gracias. Gracias. La diversidad no es amenaza, es riqueza social. Hogares LGTBIQ+ muestran que el amor y el cuidado no tiene género ni orientación sexual. La familia no peligra por ser diversa, peligra cuando la exclusión la rompe desde dentro. El verdadero peligro está en la impunidad que deja crímenes sin justicia, en la indiferencia que normaliza la violencia. No basta con leyes, hace falta cambiar las prácticas, la educación y la cultura. Reconocer la dignidad de las diversidades es reconocer que todas las personas merecen vivir, amar y formar familias sin miedo. El país que soñamos no se construye negando lo distinto, sino ampliando la libertad y la justicia para todas las formas de ser. ¿Sabes qué se necesita para que te aprueben una ley? A veces, tristemente, una muerte pública. Así pasó con Sara Millerey, una mujer trans asesinada en Antioquia. Su crimen fue tan brutal que los videos de su tortura circularon en redes. Las calles se llenaron de pancartas en Medellín, en Cali y en Bogotá. Fue tanto el dolor que el Congreso le puso su nombre a la Ley Integral Trans, la Ley Sara Millerey. Y es que en Colombia tenemos un mito de que ya todo está ganado para las personas que hacen parte de la comunidad.
Pero la realidad es que las cifras desmienten ese mito. Un asesinato cada 55 horas, personas que aún son expulsadas de sus casas, de sus trabajos, de los hospitales, por ser quienes son. Y lo más doloroso, crímenes impunes, normalizados y olvidados. Pero también hay resistencia. En redes sociales como TikTok y X, los hashtags como por ejemplo Pride Cali o incluso Orgullo, incluso Yo Marcho Trans, han servido para compartir testimonios, escenas de orgullos, rutas de atención y memorias colectivas. La Marcha del Orgullo en Cali, por ejemplo, ha dejado imágenes emotivas y mensajes potentes que hoy circulan en miles de pantallas. A mí me marcó mucho una mamá que estaba regalando abrazos a esos jóvenes que no tienen el apoyo de sus padres. Miren, este es un dato para no olvidar. Colombia concentra casi la mitad de los homicidios de la comunidad en esta región y aún así es de los países con mayor reconocimiento legal. ¿Qué nos puede estar diciendo esto? Que el cambio no se trata solo de leyes, sino de lo que pasa en las casas, en las escuelas, en las calles, en los consultorios, en los corazones y en la razón. Esta conversación no es solo por Naguar o por Sara, es por todas las personas que no caben en las normas rígidas del género, pero sí caben en el mundo. Es por quienes marchan, resisten y aman sin pedir permiso, porque no hay justicia posible sin diversidad viva y porque el orgullo no se pide, se defiende. Hablemos de esto en nuestras redes sociales. Si crees que ninguna vida debería valer menos por ser diferente, porque esto también puede ser un asunto de familia.